Hola, qué gusto, bienvenida, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y como cada semana la invito a que se quede con nosotros a presenciar este caso. Es el caso del nombramiento de interventor en el proceso de liquidación del Partido del Trabajo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció de este caso a través de un juicio electoral. Permítame decirle que el Partido del Trabajo interpuso lo que denomina una denuncia en contra precisamente de una decisión de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que había nombrado un interventor precisamente en este proceso de liquidación del Partido del Trabajo. Si usted quiere saber cómo resolvió en esta ocasión la Sala Superior del Tribunal Electoral, la invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara Aymalo recibe hoy en el estudio al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también recibe en el estudio al licenciado Alejandro Olvera Acevedo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Yo soy Lucy Farías y los dejo en la presencia muy grata de Pedro Lara Aymalo. Les damos como siempre la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión, bueno, pues como siempre agradecemos a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados, y vamos a hablar sobre el juicio electoral número 74 de este año, relativo a la impugnación que un partido político hace pues de una cuestión meramente procesal, porque se duele de que no se publicitó el medio, un recurso de apelación que interpuso en contra de la designación del interventor por la liquidación en la que próximamente se verá inmiscuido el partido político. Hablamos del Partido del Trabajo, que bueno, pues hasta la fecha de hoy, en el momento en que estamos grabando este programa, no sabemos si conservará su registro, muy probablemente no sea así, porque no ha alcanzado ese 3% que ahora se define como el mínimo para conservar el registro. Y el nombramiento del interventor es precisamente lo que se estaba impugnando a través de ese recurso de apelación, y particularmente lo que llega a la Sala Superior es una denuncia respecto del retraso, la dilación en la publicación en estrados, la publicitación de ese recurso que interponen ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Nos puedes contar un poco los antecedentes, Alejandro, por favor? Claro que sí, aquí tenemos que partir de la idea y el conocimiento de que con posterioridad a la jornada electoral se llevan a cabo los cómputos distritales en cada uno de los 300 distritos electorales en que está dividido el país, y resultado de estos cómputos distritales, como lo menciona el propio partido político en su escrito, pues no alcanzó el 3% de la votación válida emitida y por lo tanto estaba en una situación que se comenta en la posibilidad de que no conserve su registro. Ante esta situación, pues la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral designa a un interventor para esta fase provisional antes de que se haga la declaración de la Junta General Ejecutiva de pérdida de registro, que ya sería para el efecto de la liquidación del partido en su caso. Se designa un interventor, le notifican al partido político de la designación del interventor el día 17 de junio y el día 20 de junio el partido político promueve un recurso de apelación ante el Instituto Nacional Electoral, es decir, lo presenta ante la autoridad responsable para impugnar precisamente la designación del interventor. Esto el día 20. A las 14 horas con 48 minutos. Que era un día sábado, un día sábado. Mal no recuerdo. Sí, al día siguiente, el día 21, a las 13 horas con 51 minutos, presenta el escrito en el que denuncia la violación al debido proceso porque la autoridad responsable, la Comisión de Fiscalización, no había dado publicidad al medio de impugnación. Y o sea, 22 horas después de que... Sí, alrededor de 23 horas después. Y en domingo. En domingo, todos los días y todas las horas. Sí, en este caso todos los días son hábiles, estamos en proceso electoral. Situación sí, claro. particular. Sí. Miguel Ángel, que esto de la figura del interventor parece a veces como un poco hasta violento, ¿no? Podría pensarse que hasta atenta contra la autonomía de los partidos políticos, pero hablamos al final de cuentas de bienes de origen público,
es decir, estamos hablando de dinero público y eso tiene que ser pues, correctamente fiscalizado por el Estado, ¿no? Entonces, la figura del interventor, pues creo yo que es absolutamente necesaria, aunque parezca una figura incómoda, me imagino, a los ojos de los partidos políticos y sus dirigentes. Claro, no, es de suma importancia. Tenemos una lamentable tradición entre los partidos políticos en que prácticamente se convierte en un botín de guerra todo lo que fueron los bienes que tuvieron a su alcance, gracias a, como tú lo dices con toda claridad, a un dinero público. Así es. Cada peso que sale del Estado es un peso que debe rendirse cuentas. Porque si tenemos, se supone, una aspiración democrática, es parte de los grandes derroteros de toda democracia moderna. Claro. Entonces, por supuesto que debe estar esta figura. Considero yo que actuó muy bien el Instituto Nacional Electoral a través de su comisión de fiscalización, porque precisamente ni siquiera es un derecho, es una obligación. El artículo 97 de la Ley General de Partidos señala con toda puntualidad que una vez que se conocen estos resultados que ya se han referido, es obligación de la comisión designar un interventor. ¿Para qué efecto? Para cuidar los dineros, para cuidar los recursos, para cuidar tanto los bienes que tengan estos partidos políticos, porque, insisto, lamentablemente en este país hemos tenido, ¿no?, recurrentemente casos en los que tranquilamente, una vez que desaparecían los partidos, cuando no estaba bien regulado esto, pues esos bienes no sabían dónde terminaban. No sabía ni qué fin tenían las cosas. Y arrasaban con todo. Y arrasaban con todo. Sí, Entonces, sí. afortunadamente, creo que es uno de los grandes pasos que hemos dado en la regulación de la vida de los partidos políticos, el hecho de que exista todo un procedimiento de liquidación, que se prevea esto, porque como ya lo dijo acertadamente nuestro colega, aquí la cuestión es que no se trata de que ya estemos liquidando al partido, se trata de que el interventor, la función que tiene es vigilar a partir del momento en que están, vamos a decirlo así, en que ya están en capilla, vamos vigilando sus recursos, ¿no? Porque creo que es algo muy importante. Sí, incluso en este caso pues, se prevé una labor, digamos, de fiscalización preventiva. No está, insisto, a la fecha firme la pérdida de registro por parte del Partido del Trabajo, pero bueno, pues en previsión de que ello ocurra, la liquidación pues tiene que ser vigilada, creo yo, correctamente. Alejandro, ¿cuáles son entonces las atribuciones de este interventor? Por lo menos mientras se resuelve de manera firme si es que pierde el Partido del Trabajo su registro, de acuerdo al porcentaje que obtuvo de votación válida. Sí, en esta fase que podemos denominar como preventiva, las atribuciones del interventor están vinculadas a la vigilancia y control directo de los recursos, los ingresos y egresos del partido político. Una vez que quede definido si ha perdido su registro, se entraría a la fase de liquidación del partido político como toda persona moral. Y aquí, pues, las atribuciones del interventor van encaminadas a esta situación. Me imagino que en todo momento, digo, pensando en esta mecánica de fiscalización y cuando se entiende que, bueno, lo más probable es que este partido salga de la vida política activa, por lo menos de momento, ¿cuáles serían las cuestiones, digamos, prioritarias? En el sentido de entenderse, por ejemplo, llega y toma una lista o ya deben de conocer el patrimonio actual del partido a través de los procesos de fiscalización constante que precisamente son producto de la última reforma y que se daba pues, cierto control en tiempo real, no tanto así, pero bueno, los tiempos se han acortado mucho, ¿no? Y los procesos de fiscalización de alguna manera ya tienen suficientes elementos para saber cuál es el patrimonio actual de un partido político y a partir de ahí se inicia, digamos, esa liquidación en caso de que se dé precisamente la pérdida del registro. Claro, sí, como decía yo hace un rato, creo que ha habido un avance muy importante en el tema porque era un tema muy abandonado, digo, entiendo, a conveniencia de los propios partidos políticos, pero en una democracia como la nuestra, en la que hemos optado por un pluripartidismo, donde había más laxitud para la formación de partidos políticos anteriormente, que ahora también entiendo que es mucho más rígida la cuestión, sobre todo por el tema del umbral, ¿no?, para conservar el registro. Entonces, sí se ha avanzado bastante en esto, debe tener una aproximación el INE. Es imposible estar al día, eso es una realidad, es imposible estar al día. Precisamente parte de las tareas que va a tener que llevar a cabo este interventor, a posteriori, una vez que ya se determine la pérdida del registro, será dilucidar los créditos, ¿no? Porque eso es muy importante y hay una suerte de preferencia de créditos también, los créditos laborales, los créditos fiscales, por ejemplo, ¿no?, se van a preferir, pero lo cierto es que no es fácil para ninguna institución tener al día cada peso como se ha gastado, como se está gastando. Sin embargo, es parte de lo que tiene que tratar de garantizar el interventor, porque por eso es muy importante esta figura. De otra manera, ¿qué pasaría? Yo, partido político, que sé que estoy al borde de perder completamente el registro, pues inmediatamente empiezo a ver cómo dispongo de las cosas, ¿no?
o puedo construirme créditos, etcétera. Digo, lo cierto es que a mí me parece que lo que hizo el Partido del Trabajo no es algo honesto, lo tengo que decir con sus letras. ¿Por qué razón? Pues porque los que hemos litigado en materia electoral sabemos perfectamente cuál va a ser la consecuencia de ciertas impugnaciones. Sí, hay una Y previsibilidad. aquí lo ¿no? cierto es que, para mí, en lo personal, y lo voy a hacer muy coloquial tal vez en mi expresión, pero se me hizo una chicanada esto, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Pues porque ellos sabían perfectamente que iba a derivar. Entonces era el ir a empezar a hacer ruido en el tema del interventor, el hecho de que ustedes, por ejemplo, ahorita se meten a la página del Partido del Trabajo y van a observar que pues prácticamente ellos dan por un hecho que hubo alguna suerte de fraude, ellos afirman que no tienen por qué perder el registro, hay una serie de cosas muy turbias en lo que ha sido el manejo ya a posteriori a la jornada electoral por parte de este partido, que no me parece que haya una ética política en este manejo, ¿no? Pero digo, para redondear mi respuesta, efectivamente este tipo de acciones son muy importantes. El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de estar muy al pendiente de sus recursos. Como lo decían también acertadamente, no es la única fuente el financiamiento público, también hay financiamiento privado que puede formar parte del ingreso que tiene el partido político, pero hay que rendir cuentas de todo. Claro. Hay que rendir cuentas de todo, ¿no? No, y como bien decías, se trata de un procedimiento similar al concurso mercantil, por ejemplo, de una empresa, y pues habrá que establecer un orden de prelación en el cobro de los pasivos, de los créditos que tenga el partido, ¿no? Las deudas que haya adquirido y que tendrá finalmente que saldar para quedar balanceadas sus activos. Los dineros que han sobrado pues volverán, supongo, a las arcas públicas, como tiene que ser, porque de ahí siempre pertenecieron a las arcas públicas, de hecho. y finalmente, pues en esa labor de previsión, supongo que, bueno, pues habrá que tener en cuenta todo lo que en ese momento esté en posesión del partido, que sea de su propiedad, para que cuente como parte de su haber financiero. Más o menos, ¿cuánto tiempo podría tardar un proceso de fiscalización de un partido político, como en este caso, ¿no? Tenemos un partido político nacional, de muchos años, además de actividad política en nuestro país. Bueno, el tiempo sí depende de diversos factores. Vimos cuánto tardó el procedimiento de fiscalización y de liquidación de los partidos que han perdido su registro, y pues sí nos ha llevado varios meses entre la posibilidad de las determinaciones que emiten los órganos de fiscalización del propio Instituto Nacional Electoral ahora, y la posibilidad que tienen también, como un derecho a los partidos políticos, independientemente de todas las circunstancias, de promover los medios de impugnación para controvertir lo que a su juicio está afectando su esfera jurídica. Yo recuerdo, por ejemplo, los tiempos en los que se perdió su registro el Partido Socialdemócrata. Todavía un año y medio después había cuestiones relativas a la liquidación de los bienes del partido, ¿no? Había quienes reclamaban incluso el pago de deudas que el partido había contraído estando en actividad política, y que después de más de un año todavía seguían llegando, ¿no? y pues solicitando que se saldaran dichas deudas. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, menos de una centésima de punto porcentual, que fue el último cómputo que se tuvo de la votación que pudo haber recibido válidamente el Partido del Trabajo, y que se queda pues a menos de una centésima de conservar el registro. Creo que ha sido el caso de muchas formaciones políticas, el hecho de tener más expectativas de las que realmente el proceso electoral ha sido capaz de cumplirles, y pues se quedan cortos. El umbral evidentemente subió del 2 al 3%, y yo creo que eso ha sido sano también, ¿no? Porque creo que existía hasta cierto punto el vicio de esos partidos pequeños que ni siquiera tenían una representatividad en el sentido estrictamente constitucional, pero que servían de apoyo a partidos mucho más grandes, y que de alguna manera desvirtuaban la voluntad ciudadana al llevar esos apoyos a otros partidos más grandes por los cuales la ciudadanía pues, no había votado. Tenemos el caso de partidos ya no tan pequeños que se han convertido casi en una especie de apoyo satélite de otros. Por supuesto no voy a decir qué partidos, porque el público seguramente es capaz de inferir eso y mucho más, pero lo cierto es que creo que la reforma, al aumentar ese umbral, un punto porcentual, lo que hizo fue precisamente tratar de disminuir esa brecha tan amplia en la cual podían entrar los pequeños partidos, y finalmente pues, optar por el recibimiento de recursos públicos, ¿no? Y no solo eso, porque también fue muy importante en estos cambios a la legislación electoral la reconfiguración de lo que son las coaliciones. Porque antes, a través de los convenios de coalición, un partido político pequeño podía amarrar su permanencia, dado que
pactaba con el partido superior o el partido de mayor fuerza electoral que le asegurara su 2%, que en aquel entonces era el umbral, y fue lo que pasó en el 2000. En el 2000, cuando el PRD se le ocurre hacer una coalición con una serie de partidos pequeños, Partido Sociedad Nacionalista, Partido de Alianza Social, el propio Convergencia, que en aquel momento era Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, y el propio PT, cuando forman esa coalición, ¿sí?, en el convenio de coalición ellos consagran que la garantiza el PRD el 2% a cada partido político, con lo cual les permite la continuidad. Esto ya no se puede a nivel de legislación electoral, y esto es algo muy importante en lo que hemos avanzado, porque efectivamente se generaban contubernios, se generaban ahí unas simbiosis insanas para la democracia, donde el partido político que no tiene auténtica representación, pues ya se amarraba para el siguiente proceso electoral. Y entonces eso le costó muchísimo en el aspecto económico al PRD. Saca 19% de votación en el año 2000, pero le tiene que repartir 8 de sus puntos, 2, y se queda con el 11%. Entonces, cuando ellos se dan cuenta, el grave error que cometieron, cuando por sí solos algunos de estos partidos ni siquiera alcanzaban a tener más de los votos nulos que hubo en esa elección de 2000. Claro. Digo que esto es algo dramático, porque dices, no es posible que mantengamos un partido político que ni siquiera tiene la posibilidad de rebasar los votos nulos. Entonces creo que es muy sano esto, y que haya subido el umbral me parece maravilloso. Sí, si les hubiéramos aplicado criterios de determinancia, por ejemplo, esos partidos, bueno, hubieran desaparecido completamente del escenario político. Y sobre todo la cuestión fundamental, creo yo, es que pues, carecen de una verdadera representatividad, ¿no? Igual que la Constitución protege a las fuerzas políticas, digamos, menos fortalecidas por la votación ciudadana para evitar la subrepresentación, también acotando la sobrerepresentación en el caso de partidos cuando llevan carro completo y demás, es una figura esencial de la democracia, ¿no? Y quien tiene un grupo, digamos, por demás pequeño de adeptos, de simpatizantes, tiene que cumplir ciertamente con unos requisitos mínimos para poder entrar en activo en la vida política. Si nos permiten, vamos a ir a nuestra primera pausa de este programa y volvemos en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió previo a la jornada electoral importantes resoluciones para articular la figura de la candidatura independiente en las entidades federativas. Con dichos criterios, se garantizó la participación de las y los ciudadanos sin partido en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitieron instrumentar la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral de 2014. La interpretación de las y los magistrados electorales del máximo órgano jurisdiccional del país dio lugar a que más mexicanas ejerzan su derecho a ser votadas, no solo para diputaciones, sino para cargos en los ayuntamientos, garantizando una mayor participación política en el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues nuevamente con ustedes en su programa Sentencias a Debate. Y bueno, pues hablamos de una cuestión que de momento podemos darle un enfoque meramente procesal, porque la impugnación realmente iba en contra de la publicitación o de la omisión de publicitar más bien en ese periodo de 22 horas que habíamos dicho, el medio de impugnación interpuesto ante el instituto, precisamente para controvertir el nombramiento del interventor. Pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con los tiempos y creo que es fundamental que
pues que nuestro público conozca más o menos cuáles son, digamos, esas etapas. Lo primero que sucede es el nombramiento precisamente por parte del Instituto Electoral, y es de manera oficiosa, se hace de este interventor, precisamente porque estamos entrando en una etapa de posible liquidación del partido político, entiendo. ¿Cuánto tiempo tarda en entrar en sus funciones ese interventor? Y me supongo que, bueno, a la espera de que quede firme la pérdida de registro, si es que así efectivamente sucede con el hecho de no alcanzar el umbral. ¿Y cuánto tiempo debe permanecer? Porque ¿permanece desde el principio hasta el final de la liquidación del partido? ¿O cómo funciona la dinámica, digamos, la relación entre partido y el propio interventor? Bueno, aquí la determinación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral respecto del nombramiento de un procedimiento de insaculación para la designación del interventor de los recursos del Partido del Trabajo se hizo el día 16 de junio. Esta determinación fue notificada el día 17 al partido, y el partido, como decíamos, el día 20 promueve el recurso de apelación para controvertir la designación del interventor. O sea, estamos hablando de que prácticamente menos de una semana después de terminado el recuento de la votación, ya tenemos la actividad, digamos, fiscalizadora para la liquidación o la posible liquidación del partido. No, en esta etapa preventiva, por supuesto, partió de los resultados que se obtuvieron en cada uno, decía, de los 300 cómputos distritales llevados a cabo en cada uno de los 300 distritos electorales que se divide el país. Obtenido este resultado, pues el Instituto Nacional Electoral advirtió, como el propio partido lo reconoce, que no alcanzaba el 3% de la votación válida emitida. Lo que seguía era la designación, porque es deber del instituto, de este interventor en esta fase preventiva para la vigilancia de los recursos del partido político. Y lo hizo el día 16 de junio, en una reunión a la que fue convocado el partido político. Se lleva a cabo el procedimiento de insaculación, se determina quién es, se le comunica de inmediato al partido político, y el partido político, decía, promueve el recurso de apelación. Y es en esta fase en la que, o a partir de esta promoción de su medio de impugnación ante la autoridad responsable, que surge también la otra parte que viene a controvertir el partido. Porque decíamos, controvierte lo que considera una violación al debido proceso respecto del trámite del medio de impugnación, que es un aspecto importante también, y además solicita que se implementen medidas de apremio al Instituto Nacional Electoral por no cumplir con este trámite. Al respecto, pues hay que decir, para que quede clara esta situación, que el procedimiento, la fase de trámite de los medios de impugnación en materia electoral impone a la autoridad responsable que recibe un medio de impugnación en contra de alguno de sus actos un deber que es fundamental. Se establece en la legislación: de manera inmediata debe primero dar aviso de la presentación del medio de impugnación a la sala superior o a la sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a la par debe hacer la publicación del medio de impugnación en los estrados del propio órgano demandado. Esta es la fase, lo que el partido político viene a controvertir. Se ha violado, considera el Partido del Trabajo, este debido proceso, porque Instituto Nacional Electoral, en el caso concreto Comisión de Fiscalización, tenías el deber de publicar de manera inmediata la promoción del medio de impugnación, darlo a conocer a los demás, a los sujetos de derecho interesados en estas cuestiones, para que pudieran comparecer, en su caso, los terceros interesados. Es parte de este debido proceso, de estas reglas del procedimiento que están establecidas en nuestra legislación para el trámite, la fase de trámite, antes de que todo el expediente que debe integrar la autoridad demandada llegue a la oficialía de partes de la sala correspondiente. Entonces, este deber es el que considera incumplido el Partido del Trabajo. Si he presentado, parten de esta argumentación, el medio de impugnación el día 20 de junio del año 2015, decíamos, a las 14:48 horas, y al momento que vengo a presentar mi escrito, porque ahí presentó el escrito de denuncia ante la oficialidad de partes de la Sala Superior, no ante el órgano responsable, sino directamente ante la Sala Superior a las 13:51, al momento de presentación no se ha dado trámite, y por tanto no han empezado a transcurrir las 72 horas que se tienen para la publicidad del medio de impugnación y para la comparecencia de los terceros interesados. Claro. Entonces, esta es la parte que viene a controvertir. Además, impone la medida de apremio
que corresponda. Sí, es solicitar medidas de apremio para que se cumpla la inmediatez, pero una inmediatez cuya finalidad del recurso es precisamente dilatar, ¿no? Todo apunta a que están solicitando que se hagan las cosas rápidamente, pero están interponiendo un recurso que lo que hace normalmente pues, es retrasarlo todo. No, pero además, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que yo percibo que aquí a lo que se estaba apostando era un tema estrictamente de mera forma, es decir, a la parte procesal, ¿no? Y que esto sirviera como pauta para a posteriori poder impugnar con mayor claridad el tema de la designación del interventor. Claro, de No sé hecho, si me explico, sucedió después exacto, de este recurso, digo, ¿no? es como, vamos, voy a salirme completamente de lo electoral. Hay muchos casos en materia penal en donde por solamente cuestiones de violación de procedimiento, el sujeto sale libre. Así es. ¿Sí? Entonces, en mi apreciación, el partido apostó a jugarle por el lado procesal para sentar elementos para después darle mayor consistencia o robustez a una impugnación. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿eh? Digo, vuelvo al punto, me parece que no es la mejor manera de manejar estas cosas, pero pues, ya cada partido político toma sus alternativas, ¿no? Pero yo considero que fue por ahí, ¿no? Sí, no, por lo menos hubieran esperado que hubiera algo más sustancioso, ¿no? Claro, no, Sí, claro, no, pero es que además se cae solito porque el instituto cumple en su momento y por eso se cae por sí solo, ¿no? Este juicio electoral. Bueno, aquí hay una situación, no comparto totalmente la apreciación, porque como sabemos en materia electoral pues no tenemos una suspensión de los actos impugnados. Por supuesto. Y se mantiene el deber del Instituto Nacional Electoral de cumplir con lo previsto en el artículo 17 de la ley respecto del trámite del medio de impugnación. Tan es así que así ocurrió, Que así justamente, ocurrió, ¿no? sí, así Sí. ocurrió. Sí, La sí. cuestión es que se presenta la demanda de recurso de apelación el día sábado 20, como decíamos, el día 21 se presenta el escrito de denuncia, el día 22 en el tribunal se recibe el aviso vía correo electrónico de la interposición del medio de impugnación y el día 23 el Instituto Nacional remite el expediente que integra respecto de este medio de impugnación, remite la demanda, remite el informe circunstanciado, que es parte de su deber en la etapa de trámite, y la publicitación del medio de impugnación se hizo desde el día 22, el lunes 22 a las 12. Es decir, el transcurso de las 72 horas para la comparecencia de terceros Se cumple. interesados transcurrió del día 22 al día 25, inclusive con fecha posterior al momento de la resolución. Es decir, Esta esa situación publicitación se considera parte de la tramitación del es medio. parte de la tramitación del medio y se tiene que cumplir en tiempo. El partido tal vez advirtió que pasado el día 21 no se había, o el día 21 no se había hecho la publicitación del medio de impugnación. Y precisamente por eso es la determinación de la sala en ese sentido. Yo quiero pensar Sí, que habría tenían que- a alguien delante de los estrados esperando con el reloj en la mano a ver si se publicitaba o no, porque de otra forma, es decir, y además considerando, a pesar de que efectivamente se trata de días hábiles, 22 horas después de sábado a domingo, creo que es verdaderamente una exigencia fuera, digamos, de la normalidad, de lo que deberían de ser los actos que van concatenados y que pues finalmente son parte de la obligación dentro de esas 72 horas que evidentemente no se habían cumplido todavía, de dar el trámite correspondiente al recurso. Y aquí se me presenta una pregunta. ¿Qué pasa si realmente transcurren esas 72 horas y entonces el medio no se ha publicitado? Hemos tenido algunos casos en los que incluso ha habido sanciones contra la autoridad administrativa por no precisamente dar ese trámite ágil a las cuestiones de los recursos que se interpongan, ¿no? En cualquiera que sea estos. Y al final de cuentas, pues yo creo que para todos es importante que se den esos pasos de la manera más ágil posible. Tú apuntabas hace un momento fuera de cámara, Miguel Ángel, que la resolución del medio de impugnación, en este caso de este juicio electoral, fue realmente expedita, ¿no? Cosa que finalmente es congruente con la agilidad que se trata de dar a la materia electoral, la importancia de respetar esos tiempos, reducirlos al mínimo si es posible. Claro, no, me parece que es algo súper importante, ¿no? O sea, ya sabemos que hay una definitividad en todas las fases del proceso electoral y por eso es muy importante que un órgano como este, el Tribunal Electoral, funcione a cabalidad y a marchas forzadas y sacando adelante todo el trabajo y resolviendo a la mayor rapidez posible. La verdad es que es parte de lo que yo veo como mérito de este ejercicio, en donde sensibles y ante la premura de una situación que se está planteando por un partido político,
pues el órgano electoral, el órgano judicial electoral reaccione de manera inmediata y emita la resolución correspondiente, ¿no? Sobre todo, insisto, muy importante porque pues, los tiempos son fatales, se van agotando las fases y entonces con base en eso es de suma trascendencia que se resuelva en el momento, ¿no? Y bueno, y nada más agregar también, no veo que choque lo que yo comentaba, porque yo no me refería tanto al órgano electoral, yo me refería al partido político, o sea, la visión que asume el partido político en relación al ejercicio de un derecho como es este juicio electoral, que precisamente por eso nace como juicio electoral, porque recurre directamente a la institución electoral, ¿no? Al judicial, ¿no? Bueno, ahí habría que Sí, ahí hay partimos del primero, para mantener mi punto de vista, es que la pretensión del partido es que se imponga la medida de apremio al instituto. Si su intención, de lo que advierto de su escrito que promueve como denuncia, presenta como una denuncia, es que se imponga esa medida de apremio. Es decir, tribunal, ejerce las facultades que tienes para obligar al Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo el trámite que está establecido en la ley. Sí, ante la omisión. Ante la omisión. Y precisamente con relación al juicio electoral, no es solo por el hecho que lo haya presentado directamente ante el tribunal. Pueden presentar otros medios de impugnación, los diversos sujetos legitimados e interesados, algún medio de impugnación estableciendo la vía, se presenta ante el tribunal directamente y el tribunal ordena el trámite como se hizo en este medio de impugnación. Aquí se presenta como una denuncia que el tribunal o el presidente acuerda o respecto de la cual acuerda integrar un expediente del juicio electoral. Al respecto hay que precisar que el juicio electoral como tal no está previsto específicamente como los medios de impugnación regulados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral. Pero ante esta situación el tribunal, para salvaguardar el derecho a la tutela efectiva de los ciudadanos, precisamente ha determinado establecer este medio de impugnación siguiendo las reglas generales de los demás medios de impugnación que están establecidos en la ley. ¿Qué pasa? Es una situación que no está prevista, no es un acto que puede ser controvertible a través de los medios de impugnación específicamente establecidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues hay un deber del tribunal en defensa de este derecho de acceso a la justicia de los interesados, pues precisamente integrar un medio de impugnación que resulta idóneo para que puedan ser controvertidas todas estas situaciones que de la dinámica electoral de los últimos tiempos pues han derivado que nuestra ley haya sido rebasada. Precisamente el medio de impugnación que se crea a partir de noviembre de 2014, que tuvo como antecedente los asuntos generales, pero ahora al haber una controversia, al haber una impugnación real, pues se tiene que tramitar a través de otro medio de impugnación, sustanciar a través de otro medio de impugnación, y determinó el tribunal que fuera a través precisamente de un juicio electoral. Se presenta este escrito de denuncia aquí ante el tribunal. ¿Qué es lo que se ordenó? Al turnar en el acuerdo del turno, el presidente del tribunal ordena también al instituto que lleve a cabo el trámite correspondiente para cumplir también con ese debido proceso del cual alega el partido político en el escrito, pues que no se cumplió respecto del diverso recurso de apelación que presentó para controvertir la determinación de la Comisión de Fiscalización de designar a este interventor. Claro, no, y en este caso estamos hablando de un recurso que podríamos denominar como cajón desastre, que es el juicio electoral. Claro, sí, no habiendo dónde más, pues vámonos al juicio electoral. Exacto. Claro, no, es a lo que yo me refería, es que la base precisamente de la denuncia está en este alegato hacia las violaciones hacia el debido proceso. Eso es lo que yo me refería nada más, ¿no? Sí, y yo creo que al final de cuentas, cuando no encontramos, digamos, en la legislación un medio idóneo para poder, en este caso, dar respuesta a lo que está pidiendo el partido quejoso, en el deber de cumplimiento del artículo 17 constitucional de proveer de justicia, pues necesitamos encontrar, digamos, ese medio idóneo, ¿no? Y como bien apuntaba Alejandro, los asuntos generales eran, pues, digamos, también ese cajón desastre, ¿no? Donde venían a caer cosas. Se llama una denuncia. Bueno, sabemos que efectivamente, bueno, una denuncia puede ser cualquier cosa, puede no ser nada. Y en sentido estricto no tiene, digamos, cabida en el sistema de medios reconocidos legalmente, para los cuales pues, hay unas causales específicas y objetos de impugnación específicos, ¿no? Y aquí surge una cuestión, digo, hacer una creación jurisdiccional,
también significa que no solamente estamos tratando de adecuar los tiempos a la resolución de este tipo de casos, sino que además materialmente estamos creando vías para que cualquier tipo de necesidad en virtud de la vulneración de la esfera jurídica, en este caso de un partido político, pero puede ser de un ciudadano cualquiera, de un candidato, en fin, de cualquiera de los actores en materia político-electoral, vean sus derechos vulnerados y tienen que tener el medio idóneo, ¿no? En este caso, pues, decíamos, hablábamos de una cuestión quizá meramente procesal, pero también sabemos a estas alturas que ya el recurso de apelación también llegó a esta sala superior, ya pues, seguramente habrá sido resuelto a la fecha en la que ustedes puedan ver este programa, pero que es importante tener en cuenta todo ese procedimiento que hay previo y que incluso las sentencias interlocutorias, como es el caso de esta, que pudieran haberse dictado en relación con un recurso de apelación, pueden tener incidencia. Yo creo que tu idea era sobre todo centrar en el hecho de que cuando hablamos de esas medidas dilatorias, de esos chicaneos, también hablamos de una cuestión de estrategia para poder, digamos, debilitar a la autoridad responsable frente al órgano juzgador y decir, bueno, pues mira, si estaba incumpliendo con el trámite ya de inicio de este recurso de apelación, pues ya en el fondo ahí quedan los hechos para que tú los juzgues, ¿no? No, claro, y esto abona a lo que ya comentaba Alejandro con mucha puntualidad y con mucha claridad. Me parece que nuestra ley, que data de 1996, ya exige una revisión, una modernización. Sí. Ya vivimos en un contexto donde los medios digitales, los medios electrónicos juegan un papel ya preponderante, ya tenemos juicios en línea en muchas materias, y creo que la materia electoral, con base en este principio de expeditez que hemos estado ponderando en esta conversación, pues no puede quedarse a la saga de esto. Entonces, y esta ley electoral impide, esta legislación procesal electoral está impidiendo ese gran paso. Entonces, es una legislación que, en mi opinión, no debió haberse descuidado cuando se vino la reforma, ¿no? Tenía que haberse trabajado también. No, se le cambió de nombre. No, bueno, en el 96 sí a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La legislación electoral pues también, ¿no? Pero me refiero ya a la parte adjetiva, la parte procesal. Estamos hablando de una ley que va a cumplir 20 años, así de sencillo, 20 años. Entonces, es mucho tiempo para que si hablamos de aspectos procesales, para que si hablamos de un órgano judicial electoral que se ha echado a la espalda la judicialización prácticamente de todos los procesos electorales, porque esto ha sido inevitable. Es decir, no hay un solo proceso electoral que no genere impugnaciones. Ya no le estamos apostando a la urna, ¿eh? Los partidos políticos le están apostando a judicializar las elecciones y a venir a ganarlas en el Tribunal Electoral. Sí, eso es una cosa muy importante. Eso como es una realidad que no podemos tapar los ojos, ¿no? Y decir, no, eso no está pasando, o apostarle a que haya una ética en los partidos políticos que digan, pues esto no es impugnable, ¿para qué lo voy a impugnar? No va a pasar. Van a buscar siempre la impugnación. Entonces, necesitamos un instrumento legal procesal que sea acorde a esas pretensiones y que sea acorde también a la gran tarea que tiene el Tribunal Electoral, ¿no? Que a la fecha me parece que la ha llevado muy bien, pero me parece también que podría aspirar a ser mucho mejor, más expedita, si tuvieran esos instrumentos legales. Entonces yo me sumo a lo que dice Alejandro, por supuesto, urge cambiar esa legislación en materia procesal electoral. ¿Por qué? Porque está desfasada. Tan está desfasada que precisamente estamos ante este tipo de, impugnaciones innominadas. Es una impugnación de carácter innominado, donde no sabemos cómo llamarle, pues le ponemos juicio electoral, ¿no? Pero lo cierto es que todos serían juicios electorales en un sentido amplio, ¿no? Claro, todos lo serían. Sí, lo que sucede es que unos están claramente señalados en la ley y pues ni siquiera pinta, ¿no? En la legislación procesal. Sí, en la parte sustantiva, pero en la parte adjetiva. Sí, creo que, bueno, se ha dicho en muchas ocasiones en este programa y en diversos foros en los que tengo posibilidad de participar y coincido plenamente en ello. La cuestión esencial es que de alguna manera estamos abaratando la justicia electoral. Es esa repetición constante de cuestiones a veces verdaderamente nimias, para las cuales además no existe sanción. Esos recursos superfluos que llegan, no solamente en materia electoral, hablo de todas las materias, pero ciñéndonos concretamente a la nuestra, no hay ni siquiera una sanción para alguien que viene, moviliza todo un aparato de justicia por cuestiones que realmente no tienen ninguna trascendencia, y hablo de una trascendencia jurídica. O sea, carecen de trascendencia jurídica, pero sin embargo se convierten en instrumentos bien de dilación, bien de distracción, ciertas formas de estrategia política y demás. O a veces el prurito simplemente de decir, bueno, pues lo que no ganamos en las urnas vamos a ir a pelearlo a los tribunales.
lo cual es parte de un derecho, pero un derecho que seguramente al ejercerse con abuso se va a convertir en un derecho degradado, porque no va a tener realmente el mismo peso que pudiera tener una resolución de un tribunal constitucional como es este, en virtud de un recurso serio que promueve la protección de derechos que efectivamente están a la vista de todos vulnerados o que pueden caer una posible vulneración, y que lo único que hacen es desgastar, reducen los tiempos de posibilidad de estar dedicándonos. Digo, sin ir más lejos, este es un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos que el día 16 se nombra el interventor y el día 24 se está resolviendo este recurso. O sea, realmente fueron tiempos muy cerrados, ¿no? Todo de manera muy ágil. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con las cargas de trabajo? En un tribunal como este, pues tiene una limitación de personal, y no digo que haya poco personal, hay más de 1000 personas trabajando aquí, y sin embargo, cuando se abocan todas esas personas, por muchas que sean, a tratar de dilucidar qué es lo que se está solicitando en un recurso cualquiera, se tramitan, se resuelven, se hacen absolutamente todas las etapas que se requieren para dar respuesta a la solicitud, una petición de provisión de justicia. Pues eso está ocupando unos recursos materiales que podrían perfectamente estar dedicados de manera absoluta a resolver temas que realmente tienen un fondo, que no se quedan nada más en la idea de decir vamos a meter un recurso por meterlo, ¿no? Entonces, si ese personal se distrae o los recursos en general de este tribunal se distraen en cosas nimias, evidentemente las cosas que acaben siendo de lo más trascendentes para la vida política de todos los actores que intervienen en la vida democrática del Estado mexicano, pues verán reducida efectivamente la atención, la dedicación, el tiempo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, eso significa reducir la calidad de las resoluciones, porque está sobrecargando a un órgano de trabajo con cuestiones, insisto, verdaderamente nimias en muchas circunstancias y que podrían encauzarse como esfuerzos y recursos para poder proveer de justicia de una manera muchísimo más, ¿cómo diríamos?, dedicada, ¿no? En lugar de estar distrayéndonos precisamente con estas cuestiones. Entonces, para mí, insisto, lo he dicho muchas veces, es un abaratamiento de la justicia el hecho de que se venga a pedir por todo. Evidentemente es el ejercicio de una serie de derechos, eso no se pone en cuestión ni mucho menos, pero creo que es importante y es una labor hasta de estrategia política que deberían de tener en cuenta los partidos, no bombardear a los órganos jurisdiccionales o administrativos con cuestiones que realmente carecen de una verdadera trascendencia. Este es un caso en el que probablemente haya sido fundamental porque se trata precisamente de uno de los actos en la etapa de tramitación del recurso de apelación que se interpuso ante la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, pero también creo que podían haber esperado un tiempo relativamente razonable, cosa que sucedió precisamente así, porque lo que sucede es que se cruzan los tiempos. Cuando se está resolviendo este juicio electoral, ya vienen las constancias precisamente que tiene que enviar la autoridad responsable diciendo, mira, ya está publicitado, ¿no? Es decir, y claro, eso sucede en el margen de 3 días, no es más el tiempo, de los cuales 2 días pertenecen al fin de semana. Es decir, el recurso se interpone el sábado y para el lunes ya prácticamente todo esto se puso en marcha, ya se dio trámite, ya están a punto de resolver este juicio electoral. En fin, una serie de cuestiones que creo que los partidos políticos, sobre todo, los actores políticos en general, deben de tener en cuenta para poder formular sus peticiones a la autoridad jurisdiccional o administrativa en la provisión de justicia, de tal forma que también sea una estrategia clara para ellos, ¿no? Es decir, mantener esos órganos sanos funcionando con una carga de trabajo razonable sobre cuestiones verdaderamente trascendentes para la democracia y la vida política de nuestro país es parte de la labor y de la encomienda que además constitucionalmente tienen los partidos políticos. Promover la actividad política es una cuestión fundamental, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Dicha normatividad establece un marco de postulados que contemplan aspectos esenciales para el funcionamiento, operatividad y eficacia de los procedimientos sancionadores. Esta resolución favorece uno de los principios rectores en materia electoral, la equidad en la contienda. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad el diseño de las boletas electorales realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral cumplió con lo ordenado y se garantizó en la boleta una proporción visual equitativa respecto al emblema de los partidos políticos, ya que tienen el mismo espacio, solo que unos tienen orientación vertical y otros horizontal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa y me gustaría proponer a nuestros invitados una recapitulación más o menos general de este asunto para que ustedes no pierdan detalle de cuál fue su desarrollo. Miguel Ángel, por favor. Sí, gracias. No, bueno, yo considero prudente que comentemos para el auditorio por qué estamos parados en este punto. ¿Cuál es la razón de que se deba designar un interventor para el Partido del Trabajo? Tuvimos una elección, ¿sí? Una de la llamada, lo que se llama la elección intermedia, que es una elección en la que únicamente a nivel federal se escogen diputados, se van a elegir diputados. Esto es importante, ¿por qué? Porque recordemos que cuando es una elección constitucional, la llamada constitucional, que es cada 6 años, hay elección de diputados federales, de senadores y de presidente de la República. Y basta con que el partido político obtenga el 3% mínimo de la votación válida para que conserve su registro. En este caso, siendo elección solamente de diputados federales, es la única que tenemos como referente. Entonces, ese fue nuestro referente. 300 distritos electorales, se hacen los cómputos distritales, se hace la suma de toda la votación que se obtiene válidamente para diputados federales. Y ese es el parámetro para determinar, con base en la votación que obtuvo el partido político, si tiene o no El porcentaje. mínimamente ese 3%. Claro. Ese es el porcentaje. En el caso y en la especie que sucedió, el Partido del Trabajo no alcanza ese porcentaje, anda en el 2.9%, rascándole, como decías tú, algunas centésimas por ahí. Ellos hacen números alegres, pensando en cerca de 2.500 votos, una cosa así por el estilo, pero bueno, independientemente de lo que diga el partido, lo real es que en los números que hoy tenemos no alcanzan el 3%. Con base en esos números, es obligación del Instituto Nacional Electoral, a través de su Comisión de Fiscalización, de designar un interventor. Un interventor que va a vigilar los recursos, que va a vigilar las finanzas del partido, entre que suceda o no ya finalmente la declaración que haga la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de que efectivamente el partido ha perdido su registro. Y el agotamiento de los recursos que seguramente vendrán aquellos, después. Sí, ¿no? que claro, por lo que como su derecho que tiene todo partido político, ¿no? Como ente político. Pero aquí lo importante era sí situarnos y decir, bueno, a ver, ¿por qué necesitamos hablar de un interventor? Por esa razón. Porque el partido político no alcanza ese umbral del 3%, hoy por hoy es lo que tenemos como números, ¿sí? Y que seguramente después vendrá la segunda fase de esta intervención, que ahí ya vendrán otras tareas, que serían precisamente los que ya hemos comentado un poco acerca del tema de la liquidación, ¿no? Sí, no, y vigilar finalmente el destino de todos esos recursos públicos que pueden estar, además, dispuestos por el partido de muchas maneras, ¿no? No, y yo creo que a ningún partido político le gusta que pase esto. Obviamente, ya no tanto de perder el registro, sino que vayan y te intervengan, ¿no? Porque te están cuidando las manos ahora sí. Entonces, ya no va a estar tan fácil. Cuidando las manos es una excelente expresión. Alejandro, digamos que bueno, pues ya más o menos el panorama general creo que está claro para nuestro público, pero cuéntanos cuáles fueron al final de cuentas los efectos de esta sentencia, qué es lo que derivó jurídicamente esta resolución. Bueno, a partir de la denuncia que presenta el Partido del Trabajo respecto de la presunta violación al debido proceso en el trámite del medio de impugnación del recurso de apelación que promovió para
controvertir precisamente la designación de interventor, pues se determina aquí en la sala, en el análisis que se hace primero en la ponencia y después en la sala, es a partir precisamente de la pretensión del partido político. ¿Cuál es la pretensión del partido político? Pues que se impongan medidas de apremio a la autoridad electoral por violar el debido proceso. ¿Qué es lo que se considera en la ponencia y después en la sala? Pues que la pretensión del partido es infundada. ¿Por qué es infundada? Habría que partir de esto en determinar que es parte de lo relevante en la sentencia, qué se quiere decir en la ley con que debe ser el trámite, la publicitación, ¿no?, de manera inmediata. Así es. O sea, aquí se considera que del día, como decíamos, del día de la presentación de la demanda al día de la presentación de este escrito de denuncia, pues habían transcurrido alrededor de 23 horas. Habría que considerar, por tanto, si se trataba de un plazo razonable para venir a controvertir esta situación. ¿Qué Entonces, ha dicho la Sala Superior sobre ese concepto de, digamos, de inmediatez, ¿no? Bueno, en otros casos se ha dicho que es el tiempo necesario para llevar a cabo los actos que corresponden a la actuación de la autoridad en concreto. Es decir, actos entre los cuales no medie algo, digamos, innecesario, ¿no? Sí, por eso se determinó en este caso que el plazo pues debía ser un plazo razonable, un plazo prudente que no implicara aquí la falta del deber de la autoridad. Es decir, que el plazo fuera, volvemos al concepto del plazo, el tiempo indispensable para llevar a cabo el trámite. En este transcurso de 23 horas, pues no ha transcurrido un plazo razonable, un plazo prudente para el cumplimiento del deber. Y además se consideró que era infundada la pretensión de la autoridad del partido político, porque la autoridad, pues a partir, como comentábamos hace un momento, a partir del día 22 llevó a cabo los actos tendentes al cumplimiento del trámite establecido en la ley. El lunes 22 fija en los estrados del instituto la cédula correspondiente, la copia de la demanda y a las 12 del día del lunes 22 se inician estas 72 horas de la fase de publicitación. Unos minutos después, alrededor de la 1 de la tarde, le informa a la Sala Superior que ha recibido el medio de impugnación. El día 23, inclusive antes del transcurso de las 72 horas, porque está establecido en el trámite, transcurren 72 horas y dentro de las 24 siguientes debe remitir, entre otras cuestiones, el medio de impugnación, la demanda, copia certificada del acto impugnado, en su caso los escritos de los terceros interesados y su informe circunstanciado. Al día 23 de junio, la Comisión de Fiscalización ya había remitido a la Sala Superior todas estas constancias en el expediente que integró respecto del diverso recurso de apelación, cuya violación en cuanto al procedimiento, al debido proceso, alegaba violado el partido. Estos elementos permitieron a la Sala pues concluir que era infundada la pretensión del partido político de imponer medidas de apremio a la autoridad electoral responsable del trámite del medio de impugnación. Claro, y evidentemente la cuestión de fondo, digamos, pues ya se resolvería en su momento con el desarrollo, digamos, del recurso de apelación precisamente del cual se trataba, ¿no? Y digo, al final de cuentas, ¿qué es lo que se podría controvertir en estos casos? Pues lo que decíamos, ¿no? Es necesaria la figura del interventor, es una precaución indeseable, pero verdaderamente indispensable. Y esa parte, digamos, que los partidos políticos, a mi parecer, se niegan a aceptar del todo y que tienen siempre por delante la defensa de su autonomía, de su capacidad de autoorganización y de decisión. No hay que perder de vista, sobre todo, fundamentalmente que estamos hablando del uso de recursos públicos. Y todo esto que al final pues parece ser sumamente complejo, como pues el proceso de posible liquidación de un partido político, es necesario, y es necesario para devolver aquellos recursos que finalmente no fueron utilizados durante la vida del partido o que están, digamos, latentes en cuestión de bienes muebles, bienes inmuebles, y no solamente pues, los dineros que se gastan en campaña, es lo único que tienen los partidos, no es muchísimo más. Y toda esa actividad que despliegan pues, requiere de una serie de recursos, tanto materiales como humanos, que evidentemente tienen un costo para el erario público y que tienen un costo para ustedes, los contribuyentes, finalmente, por lo cual hay una obligación tácita del Estado de vigilar todas esas cuestiones para al final
conseguir que sea de lo más transparente el manejo, ¿no? Dicen que la transparencia es una cuestión que se utiliza como medio de fiscalización. En la vertiente electoral, digamos, hay por lo menos un par de funciones fundamentales, que es el conocimiento de la realidad política del país para la toma de decisiones, pero también el conocimiento de cómo se erogan esos recursos por parte de las autoridades, de los partidos políticos, de todos aquellos que intervienen, por ejemplo, en un proceso electoral y que son el sustento de la vida democrática de este país. No me resta sino agradecerles, por supuesto, su valiosa intervención en este programa. Como siempre son bienvenidos, esta es su casa. Y sobre todo agradecerles a ustedes que nos han hecho el favor de brindarnos su amable compañía. Y los invitamos para nuestra próxima emisión de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias y hasta pronto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó flexibilizar las normas para la admisión y valoración de pruebas en juicios que involucren a las comunidades indígenas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de este sector al confirmar la validez de la elección de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca. Con esta resolución, el Tribunal Electoral avanza en el fortalecimiento del acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos sin detenerse en formalismos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza el proceso electoral antes, durante y después de la jornada electoral. Así, la Sala Superior confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Distrito Federal, en la que se concluyó que es válido solicitar las 10 huellas dactilares en el trámite para obtener la credencial para votar, pues no se considera una carga jurídica desproporcional, dado que su objetivo es lograr un padrón electoral certero. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que los candidatos y candidatas independientes tuvieran representantes ante dicho órgano directivo y su voz pueda ser escuchada en la discusión de temas relacionados con los procesos electorales. Con esta sentencia, se tutela el principio rector de equidad en toda la contienda electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.